Buen día a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en la ciudad de Lanús, en nuestros pagos, en el conurbano de la ciudad de la furia, acá de Buenos Aires. Un día muy especial porque es mi cumpleaños. ¡Ay, sí, chicos! Que el cumple feliz, que el cumple feliz, que el cumple feliz, que el cumple feliz. 35 años. 35 inviernos. Y como es un día muy especial, estamos yendo al correo que nos han mandado unos regalitos. Sí. ¿Y qué mejor fecha que hoy? Que es tu cumpleañito. Claro, así que vamos a buscar eso y les vamos a mostrar todas las cositas que tenemos ahí. Agarré la encomienda, no me la dejó tener un segundo, al toque me la sacó de las manos. Spoiler alert. Ahora les vamos a mostrar cuál es este regalito. Otra cosa que hicimos acá, que era muy importante, era primero el registro mío, que ya se me vencía en estos días, así que tenemos 5 años más de registro. Sí. Y la otra cosa, tu pasaporte. Mi pasaporte, que me quedaban 2 años, pero bueno, ahora ya tengo 10. Y lo que nos acabamos de dar cuenta en el correo es que hay que renovar otro documento. Claro, mi DNI también se está por vencer, así que... Sí. Bueno, cosas que hicimos, así que... Vamos a ver los regalitos, ¿no? Vamos a ver los regalitos, que es lo que importa. Acá ya tenemos algunas de las cosas que vamos a llevar de vuelta para Perú. Unos regalitos. Así que vamos a pasar a abrir y mostrarles. A ver. Lo primero... Algo que queríamos hace mucho. Sí. Acá, como pueden ver, tenemos unos fenders de Alrad. Gracias a Ezequiel, estuvimos con ese de Alrad que nos pasó los fenders. Sí, muchas gracias. Esto va a estar muy bueno para llevar cosas al costado del tanque. Tenemos un bolsito, pero del otro lado no teníamos nada, así que ahora vamos a sacar ese bolsito y vamos a poner acá más cosas. Así que muy bueno, después se lo vamos a mostrar más con detenimiento cuando hagamos la review. Sí, vamos también a optimizar los espacios en La Bruja. Muchísimas gracias, ya tenemos uno de cada lado. La verdad que están buenísimos, tienen acá un bolsillo adelante, pueden ver. Muy bien confeccionado, está espectacular. Este es uno, este es el otro, así que estamos felices. Y por supuesto el bolsillito de arriba. Obviamente. Vamos a estar equipando la bruja. Ahora bueno, viene este. Lo fuimos a buscar recién al correo. Lo que nos mandó Luis de Capra, gracias Luis. Está al revés. Alforjas de 40 litros tenemos. Otra, las dos alforjas de 40 litros. La idea ahora es, nosotros tenemos unas alforjas de tela y otros estancos naranjas arriba de las alforjas. La idea es sacar todo eso y usar solo 2 alforjas. Estas alforjas son bastante grandes, la calidad es muy buena, se nota ya al tacto, está espectacular. Así que la idea es viajar solo con los fenders del RAD adelante, las alforjas de 40 litros de Capra atrás, con el baúlcito y nada más. Vamos a ver cuando lleguemos a Perú a ver si logramos hacer esos cambios. Gracias Luis por mandarnos los accesorios de Capra, que la verdad que están espectacular. Sí, y esto nos va a ayudar a unificar y a organizar muchísimo mejor el equipaje. Ya hicimos ahí como unos cambios, veníamos haciendo ahí como un Tetris mucho más prolijo. También nos deshicimos de bastantes cosas, lo que hizo alivianar peso, pero queríamos como una última forma más estética, más ordenada, así que nos vienen de 10 y esto vino con un pequeño presente. A ver. Una tirita Capra y muchos calcos. Así que bueno, muchísimas gracias Ezequiel, muchísimas gracias Luis, la verdad que nos dan una re mano con esta ayuda, lo necesitábamos ya hace rato. Sí, estamos ahí como... Lo que pasa que bueno, lógicamente no sabíamos bien cuándo íbamos a poder tener este tiempo para reorganizar y ver qué precisábamos y qué no. Se dio todo como se tenía que dar, como siempre. Estando bien. Así que sí, estamos muy felices. Estamos contentos. Y falta algo más. Sí, que sin esto... Sin esto no seguimos viaje. Exactamente, no lo quería decir tan así, pero es así.
Acá tenemos el embriague de la Bruja nuevo, 0 kilómetros. Lo hemos conseguido original. Todas las piezas básicamente. Todito el embriague, los discos, la canasta, el plato, todo como pueden ver. Está 0 kilómetros. Como nosotros no desarmamos la moto en Perú por el tiempo que teníamos que salir con el vuelo, no pudimos ver qué era lo que se había fallado. Pero lo mejor siempre es cambiar todas las piezas porque tienen un desgaste, se van desgastando todas al mismo tiempo. Por las dudas nosotros compramos todo, conseguimos todo, la verdad que sí. Estamos contentos. Sí, lo conseguimos, pero no fue fácil. No fue fácil porque cuando vinimos acá dijimos, bueno, acá lo conseguimos facilísimo. La verdad que no hay muchos repuestos. Tuvimos que contactar a una persona que trabajaba en Yamaha, toda una cosa muy complicada y lo pudimos conseguir, pero la verdad que no hay repuestos. Pensamos que iba a ser fácil de conseguir, no lo fue, pero ya lo tenemos. Es súper importante para que siga el viaje. Ya más o menos está todo encaminado. Vamos a estar unos días más acá en Buenos Aires con la familia, con los amigos, descansando por supuesto, y después ya nos vamos de vuelta a buscar la moto al norte de Perú para continuar el viaje, cruzar Ecuador y ir hasta Colombia. Sí, Kili, aguantarnos un cachito más, seguir de niñero, por favor. Kili está ya con nuestra moto, la verdad que la está cuidando. Muchas gracias, Kili, y a toda la familia. Ya te vamos a sacar ahí el bártulo de encima. Bueno, así que nuevamente muchas gracias a todas las personas que nos están ayudando. Gracias a Kili, Ezequiel, Luis y un montón de personas que estamos conociendo. Y la verdad que están sumando muchísimo a este viaje, a este retorno de viaje, porque esto solo fue una pausa. Así que nada, estamos felices, estamos contentos y la brujita va a quedar de 10. 0 kilómetros. Chicos, estaba acá juntando los papelillos y yo digo, pero qué pesada. Me parece que quedó algo, chicos. A ver qué hay. Esta es sorpresa, no tenemos ni idea qué hay. Bueno, chicos. 2 cuellitos. ¿Qué me contás? Mira, cuellito 1, obviamente. ¿Cuál va a ser el mío? Miren qué lindo, muchas gracias. Increíble. Muchas gracias, me encanta. Bueno, ahora nos estamos yendo a buscar unos repuestos. No solo hay que cambiar el embrague, sino que hay que hacerles un servicio general a la moto. Vamos a ver si conseguimos todo en un lugar. Recién de pasadita compramos también unas cosas en una ferretería. Un juego de tubos, llave tubo, chiquito, así no ocupa espacio. Y otra de las cosas que conseguimos en la ferretería era el tubo de 30, que es para sacar la tuerca que va en el piñón, que no lo teníamos. Sí, que siempre era un dolor de cabeza cuando había que usarla porque teníamos que conseguir alguna prestada. Igual venimos bien ahí tachando la figurita, venimos consiguiendo bastantes repuestos de los que necesitábamos. Y también tenemos algunas cosas nuevas de equipaje, pero eso se lo vamos a mostrar cuando hagamos la review, de lo que llevábamos y cómo estamos equipados. Pero la verdad que el tiempo que estuvimos acá lo hemos podido aprovechar mucho. 2 meses. Ya 2 meses y monedas, porque en menos de un mes ya se vencen los 3 meses de ingreso de la Bruja a Perú. Así que también hay que volver a buscarla. Entonces, bien aprovechados. Sí, unos meses bien aprovechados, en todos sentidos. Bastante tiempo con los amigos, con la familia, pasándola bien. Y por supuesto haciendo todo este tramiterío de conseguir cosas. Pero lo más importante es que estuvimos mucho tiempo con la familia y los amigos, que hacía rato que no los veíamos. Y cuando uno vino, antes ya extrañaba, pero cuando estás acá te das cuenta que extrañabas más de lo que pensabas. Así que, bueno, vamos a conseguir esos repuestos que nos faltan, a ver si los conseguimos. Y a seguir tachando cositas de la lista. Así es. Bueno, ya conseguimos todo lo que nos faltaba. Primero, filtro de aire, que este es una esponja que se lava, pero bueno, ya hay que cambiarlo, ya tiene muchos kilómetros, así que vamos con eso. Filtro de aceite, que también hay que cambiar el aceite. Ya vamos a hacer todos esos cambios cuando lleguemos. Esto es repuesto, esto es una arandela que agarra una tuerca que agarra el piñón. Probablemente no la tengamos que cambiar, pero me la llevo ya de repuesto. No ocupa espacio, nada. Esto es importante porque afuera me ha costado conseguirla. Esta es la luz delantera de la moto. La intenté buscar en otros lugares, pero
Como ven, no es una luz común y corriente, tiene sus cositas, así que no la podía conseguir, así que bueno, la llevamos, por supuesto. Bujía DR8EA es la que va en la Teneré, marca NGK, que andaba bien la bujía, pero bueno, ya es hora de cambio. Tenemos una bujía de repuesto allá, pero bueno, ya estamos, también nos llevamos una bujía de repuesto. Tornillos, que estos agarran los resortes del embrague, era la pieza que nos faltaba para tener el embrague todo entero. Y bueno, acá tenemos una transmisión completa, el sistema de arrastre completito, pero esto ya lo habíamos comprado hace un tiempo. Lo que fui y conseguí, uno que viaja siempre tiene que tener como repuesto, que te puede salvar en cualquier momento, estos eslabones, estos seguros. Si llega a cortar la cadena te pueden llegar a salvar, así que siempre hay que tener de repuesto esto, aunque la transmisión esté bien. Siempre hay que tener repuestos. Así que bueno, ya tenemos el embrague completo, los repuestos para hacerles cambio de aceite, cambio de filtro, todo, cambiarle la luz. Así que nada, ahora solo hay que volver al norte de Perú y dejar la moto 0 kilómetros para lo que se viene. Ahora lo único que queda es el registro internacional y nos vamos para Perú. Bueno, estamos acá en el Automóvil Club. Terminamos de hacer el último trámite, que era sacar el permiso internacional para conducir, la licencia de conducir internacional, que te sirve para un montón de países. Así que bueno, ya tenemos todo, así que hay que emprender viaje de vuelta a buscar a la bruja. Sí, a nuestra criatura. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides, suscríbete al canal y dale like al video. Nos vemos la próxima.